Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre transformaciones lineales, específicamente sobre un tipo de ejercicio que sale bastante en los cursos de álgebra lineal y es el siguiente. Te dan una transformación lineal que satisface varias condiciones y te preguntan, ¿existirá realmente una transformación lineal que satisface esas condiciones? Y en tal caso de que sí exista esa transformación lineal, te preguntan, ¿serán infinitas o será única? Bueno, de eso vamos a estar hablando en el video de hoy. Así que bueno, nada, empecemos. Una de las claves para pensar este tipo de ejercicios es recordar que una transformación lineal queda unívocamente determinada cuando se conocen los transformados de todos los elementos de una base cualquiera. Repito, y lo voy a poner un poco más formal. Una transformación lineal T de B en W queda determinada, es decir, es única, si y solo si se conocen los transformados de todos los elementos de una base cualquiera del espacio de salida B. Vamos a empezar a analizar mediante ejemplos lo que acabo de decir. Veamos. Supongamos que tenemos una transformación lineal T que va de R2 en R2. Un ejemplo sencillo, ¿sí? Y entonces satisface las siguientes dos condiciones. La primera es que T de 2,2 vale 3,1 y T del menos 2,2 vale menos 3,1. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿será que existe una única transformación lineal que satisface esas dos condiciones? ¿Serán infinitas? ¿Será que no existen? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces recordemos lo que yo les dije hace rato. Les dije que una transformación lineal queda unívocamente determinada, es única, si solo si se conocen los transformados de todos los elementos de una base cualquiera. Entonces en este caso se conocen los transformados del 2,2 y del menos 2,2. Entonces estos dos elementos forman un conjunto, vamos a llamarlo B. Pero este conjunto va a ser una base, porque solamente de graficarlos se ve, fíjense. Entonces, claro, como uno no es múltiplo del otro y son dos nada más, entonces ellos dos son linealmente independientes y como R2 tiene dimensión 2, un conjunto linealmente independiente con dos elementos tiene que ser base. Así que bueno, nada. Estos dos te forman una base de R2. Así que ya está. Se conocen los transformados en todos los elementos de una base del espacio de salida. Por lo tanto, la transformación T queda unívocamente determinada. Es decir, es única la transformación que satisface estas dos condiciones. Ahora vamos a dar un paso más allá. ¿Cómo es eso? Bueno, te voy a enseñar cómo, a partir de conocer los transformados de los elementos de una base, se puede ver cómo es la transformación lineal y cuánto vale la transformación lineal para cualquier vector genérico, en este caso de R2. Lo primero que hay que hacer es escribir un vector genérico xy como combinación lineal de los elementos de la base. Así que escribimos el vector genérico xy como una combinación lineal de los elementos de la base. Y de acá tiene que salir que 2 alfa menos 2 beta tiene que ser igual a x. Y en las segundas coordenadas 2 alfa más 2 beta tiene que ser igual a y. Y resolviendo el sistema, por ejemplo, sumando estas dos ecuaciones, me va a quedar que 4 alfa, aquí me da 0, aquí me queda x más y. Y entonces alfa vale x más y sobre 4. Y si ahora restamos, por ejemplo, la segunda menos la primera, se cancelan estos dos y aquí te queda positivo 4 beta es igual a y menos x, por lo tanto beta vale y menos x sobre 4. Ahora sustituimos el alfa acá, el beta acá y luego aplicamos la transformación T. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Cuando apliquemos el transformado acá, que va a ser el transformado de esto, por linealidad se separa la suma y salen los escalares. Entonces nos va a quedar acá, después de sustituir,
nos va a quedar x más y sobre 4 por el transformado del 2,2 más y menos x sobre 4 por el transformado de menos 2,2. Y ahora lo que hacemos es sustituir acá cuánto vale cada uno de los transformados y ya está. Nos va a quedar cuánto vale la transformación lineal t. Entonces, sustituyendo los transformados del 2,2 y el menos 2,2 nos va a quedar de esta manera, y operando en cada una de las coordenadas, finalmente nos va a quedar que la transformación t de xy será 3 medios de x, 1 medio de y. Así que ya está, es esa, o sea, es única, y aquí está la expresión, y de aquí tú puedes sacar cuánto vale para cualquier elemento de R2. Por ejemplo, en 0, 0 vale 0, 0, que es lo que tenía que dar, ¿verdad? Para que sea lineal. Por ejemplo, 2,2, cuando sustituyes acá te va a quedar el 3,1 y así sucesivamente, ¿verdad? Cualquier elemento del espacio de salida. Muy bien, ya vemos este ejemplo, el número 1. Y ahora nos movemos con un segundo ejemplo. De nuevo, tenemos una transformación lineal t que va a ir de R2 en R2, y ahora nos van a dar una única condición, y es que t de 2,2 vale 3,1. Esa es la única condición que nos dan. Y nos preguntan, ¿existe una transformación lineal que satisface esa condición? ¿Hay infinitas? ¿Es única? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, bueno, aquí está definida en un solo elemento. Así que el conjunto B estará formado por un solo elemento, que por supuesto no es base, y por lo que dijimos antes, no queda unívocamente determinada. Ya sabemos que sí existe una transformación lineal que satisface esta condición, y es la que está aquí arriba. ¿Okay? Ahora bien, ¿esa que existe es única o hay infinitas? La respuesta es hay infinitas. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente tú puedes definir, por ejemplo, al t de otro elemento que sea linealmente independiente con este, que con este es linealmente independiente porque uno no es múltiplo del otro, y lo puedes definir como tú quieras. Por ejemplo, lo puedes definir, qué sé yo, como 1,0. Bien, así que bueno, esta ahora sí, como está definida en una base, queda unívocamente determinada. Perfecto. Ajá, pero yo te puedo decir, no, en vez de t de 0,1 vamos a definir la t del 0,1, vamos a definirla, en vez del 1,0 vamos a definirla que vale, qué sé yo, 4,5. Bueno, entonces esta t 2,2 vale 3,1, t de 0,1 vale 4,5. Esta es una transformación lineal diferente a esta otra que construimos acá. Y si al 0,1 le da otro valor, será diferente. Y así sucesivamente tú puedes ir construyendo infinitas transformaciones lineales diferentes que todas ellas satisfacen esta única condición que nos dio el ejercicio. Lo dejo escrito por acá. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dan este caso? Nos dicen, bueno, la transformación en 2,2 vale 3,1 y además nos dan esta condición que t de 1,1 vale 1,0. Pero este conjunto ahora, el 2,2 y el 1,1, no forman una base porque el 1,1 será un múltiplo del 2,2 porque vive en la misma recta. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Hay infinitas transformaciones que satisfacen esas dos condiciones, o no existe ninguna transformación lineal. Veamos. Bueno, resulta que no va a existir una transformación lineal que satisfaga esas dos condiciones, simplemente porque t de 1,1 va a ser igual a 1 medio de t de 2,2, ¿verdad? Porque este 2,2, si lo multiplicamos por 1 medio, te queda el 1,1 y sale de la transformación, así que se va a cumplir esta igualdad que está acá, ¿verdad? Pero t de 2,2 vale 3,1 y por lo tanto 1 medio por el 3,1 vale 3 medio, 1 medio, y eso es distinto al 1,0 que se tenía que haber cumplido. Bueno, esto que no se cumple se le llama condición de linealidad.
la condición de linealidad no se está cumpliendo en este caso. Ahora miren este otro ejemplo. Nos dan tres condiciones. Una transformación lineal T de R2 en R2 que satisface estas tres condiciones. Pero las dos primeras condiciones que satisface son las que satisfacían en el primer ejemplo, ¿verdad? Estas dos que están acá. Como estos dos forman una base, entonces la transformación lineal tiene que ser esta que aparece acá. Con estas dos condiciones se saca esta transformación lineal que está acá. Pero ahora hay que verificar la condición de linealidad con esta condición extra que nos da el ejercicio. Y veamos qué pasa. Bueno, al sustituir 1,1 acá, ¿ok? Es decir, acá nos queda que el t de 1,1 debería ser 3 medios, 1 medio, pero no da 0,1, o sea, es distinto del 0,1 y por lo tanto no se satisface la condición de linealidad y por lo tanto no existe una transformación lineal que satisfaga estas tres condiciones. Entonces fíjate, ve, aunque está definida o se conocen los transformados de los elementos de una base, no es lineal porque no se satisface la condición de linealidad. Y ahora vamos con un último caso, aunque podemos hacer más, pero vamos con un último caso, ¿verdad? Ahora si tenemos una transformación T que satisface estas tres condiciones, de nuevo, estas dos primeras condiciones son las que teníamos antes en una base, ¿verdad? Pero le agregamos un elemento más. Así que el conjunto B, en este caso, ¿verdad? Va a ser el conjunto formado por el 2,2, el menos 2,2 y el 1,0, ¿ok? Que obviamente es un conjunto linealmente dependiente porque tiene tres elementos y eso tiene dimensión 2, va a ser LD, por supuesto, ¿verdad? Pero contiene una base, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que con estas dos primeras condiciones ya sabemos que la transformación, si existe, es decir, si satisface la condición de linealidad, si existe, tiene que ser esta transformación que está acá por lo que hicimos antes, ¿verdad? Ahora bien, lo que resta por verificar es la condición de linealidad. Entonces, evaluamos 1,0 acá, x vale 1, me queda 3 medios, y vale 0, me queda 0 acá, y coincide con la condición que nos habían dado. Así que se cumple la condición de linealidad y por lo tanto existe una única transformación lineal que satisface las condiciones de arriba. Entonces, aunque el conjunto inicial era un conjunto linealmente dependiente, no importa porque contenía una base y se satisface la condición de linealidad. Muy bien, ya hicimos algunos ejercicios, así que ya nos metimos en el tema y empezamos a pensar, ¿verdad? Los distintos casos que pueden existir, porque así es este tema, la verdad. Ahora vamos a ponernos un poco más concretos y vamos a ir entonces encerrando las cosas para llegar y tratar de hacer todo un esquema de cuáles son los posibles casos que hay para este tipo de ejercicio. Entonces supongamos que tenemos una transformación lineal T que va de un espacio vectorial B en W. Y supongamos que satisface K condiciones, que T de B1 vale W1, que T de B2 vale W2 y así sucesivamente hasta T de BK que vale WK. Así, el conjunto B va a estar formado por B1, B2 hasta B sub K. Y ahora lo que vamos a hacer es tres casos diferentes. El primer caso, cuando la cardinalidad de B, es decir, la cantidad de elementos que hay en B, es igual a la dimensión del espacio de salida. Vamos a analizar ese caso. Luego vamos a analizar el caso cuando B tiene más elementos que la dimensión del espacio de salida. Y por último, el caso cuando B tiene menos elementos que la dimensión del conjunto de salida.
En el caso que la cardinalidad de B sea igual a la dimensión del espacio de salida B, tenemos dos casos. El primero es que B sea una base. Bueno, entonces en ese caso se conocen los transformados de los elementos de una base y por lo tanto la T está determinada o lo que es lo mismo, existe una única transformación lineal que satisface las condiciones de arriba. Ahora, en el caso en que B no es una base, entonces ya está también. Fíjate, no se tienen los transformados de todos los elementos de una base cualquiera. Eso no se tiene. Por lo tanto, no va a ser única la transformación lineal en caso de que exista. Pero me quedan dos casos, que hayan infinitas transformaciones lineales que satisfagan esas condiciones de arriba o que no exista ninguna transformación lineal que satisfaga las condiciones de acá arriba. Bueno, vamos a considerar ahora C, ¿verdad? El subconjunto de B linealmente independiente más grande que exista. Es decir, como esto no es base y no puede ser LI, linealmente independiente, ¿verdad? Porque si no sería una base, porque tiene la misma cantidad de elementos que una base, entonces tiene que ser linealmente dependiente. Bueno, empieza a sacar vectores hasta que te quedes con el conjunto más grande linealmente independiente dentro de B. Bien, todavía estamos en este caso, ojo. Bien. Ok, perfecto. Eso quiere decir que supongamos que es desde B1 hasta B sub h, ¿sí? Y que los demás, desde BH más 1 hasta el B sub k, todos los demás son combinación lineal de estos elementos de esta manera, ¿ok? BH más 1 es igual a un alfa 1 por B1 más un alfa 2 por B2 y sucesivamente hasta alfa sub h por BH. Y el BH más 2, BH más hasta B sub k, que es igual a algunos escalares llamados betas, beta 1 por B1 más beta 2 por B2 y así hasta beta sub h por B sub h, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es a ciencia cierta esta condición de linealidad de manera general. Bien, bueno, lo que se debe cumplir entonces para esta condición de linealidad es que al aplicar el transformado acá, ¿verdad? Coincida con el transformado del B sub h que vale WH, ¿ok? Que está por aquí escondido en los puntos suspensivos, ¿verdad? En este caso, perdón, que el H más 1, o sea que el T de BH más 1, que es todo esto que está acá, coincida con el W sub H más 1, ¿ok? Entonces, aplicándole la transformación, ¿verdad? Por linealidad, esto debería separarse la suma y salir los escalares y me debe quedar esto que está acá y eso debe coincidir con el WH más 1. Y así lo hacemos con cada uno de el resto de los vectores hasta llegar al T de B sub K, ¿ok? Que al aplicarle la T acá, linealidad, se separa, salen los escalares, tiene que ser esto y debe coincidir con este W sub K. Esto que me dé acá debe coincidir con esto que está acá. Si se satisface cada una, o sea, todas, si se satisfacen todas estas condiciones, se dice que se satisface la condición de linealidad, ¿ok? Entonces vamos a retomar, ¿ok? Bueno, caso B.1, ¿verdad? Si se cumplen todas las condiciones de linealidad, entonces van a existir infinitas transformaciones lineales, ¿ok? Que satisfacen estas condiciones de arriba en el caso de que B no sea una base. Y al fallar por lo menos una de las condiciones de linealidad, ya está. No existe ninguna transformación lineal que satisfaga estas condiciones de aquí arriba. ¿Y por qué no va a existir? Bueno, porque no satisface la linealidad, o sea que no va a ser una transformación lineal. ¿Okay? Si esto falló es porque la transformación lineal no separa las sumas o no saca para afuera a los escalares. ¿Okay? En el caso en que la cardinalidad del conjunto B sea más grande que la dimensión del espacio de salida, entonces podemos asegurar que B va a ser un conjunto linealmente dependiente, ¿verdad? Porque no puedes tener un conjunto linealmente independiente con cardinalidad más grande que la dimensión del espacio de salida. Entonces, como antes, vamos a considerar C un subconjunto de B linealmente independiente, el más grande que pueda.
el subconjunto más grande que puedas que sea linealmente independiente, ¿verdad? Contenido en B. Entonces vamos a tener cuatro casos. El primer caso, caso A, ¿ok? Es que C sea una base. Bueno, si C es una base y se cumplen las condiciones de linealidad, entonces la T va a ser única. Si C es base pero no se cumple alguna condición de linealidad, entonces lamentándolo mucho, la transformación no va a ser lineal, va a ser una función, pero no va a ser una transformación lineal y por lo tanto no existe transformación lineal. Entonces ya te vas dando cuenta, ¿verdad? De que cuando no se cumple una condición de linealidad, ya está. Ahí es cuando no existe transformación lineal. Continuemos con los casos. Caso C. Si la cardinalidad de C es más pequeña que la dimensión de B, ¿ok? Y se cumplen las condiciones de linealidad, entonces van a haber infinitas transformaciones lineales que satisfacen las condiciones de arriba. En el caso de que la cardinalidad de C sea menor que la dimensión de B, ¿ok? Y no se cumple alguna condición de linealidad, entonces no va a existir ninguna transformación lineal. Y ya está, no hay más casos acá porque no puedes tener el caso cuando la cardinalidad de C sea más grande que la dimensión de B. De nuevo, porque no puedes tener un conjunto linealmente independiente que sea más grande que la dimensión del espacio de salida. Eso sencillamente no se puede. En el caso en que la cardinalidad de B sea menor estricta que la dimensión de B, entonces vamos a considerar de nuevo un subconjunto de B, LI el más grande, ¿ok? Contenido ahí. Entonces van a haber dos casos. Si se cumplen las condiciones de linealidad, entonces van a haber infinitas transformaciones lineales que satisfacen las condiciones de arriba. Y el caso B, si no se cumple alguna condición de linealidad, entonces no va a existir una transformación lineal que satisfaga las condiciones de arriba. Analizamos según la cardinalidad de B, que es los transformados que se conocen, ¿ok? Y obviamente que no hay más casos que estos tres. Una de las cosas que sale de todo esto es que para que no exista una transformación lineal, tiene que fallar alguna de las condiciones de linealidad. Otra cosa que sale es que para que exista una única transformación lineal, entonces tiene que estar definida sobre una base. Se tienen que conocer los transformados de una base y se deben cumplir las condiciones de linealidad si tuviésemos condiciones extras. En todos los demás casos hay infinitas transformaciones lineales. ¿Cuándo es que va a ocurrir eso? Cuando no se conozcan los transformados en los elementos de una base, sino que se conozcan los transformados en menos elementos de una base, es decir, un subconjunto linealmente independiente, y además de eso se satisfagan las condiciones de linealidad. Así que, en resumen, número 1, para que la transformación lineal sea única, esté unívocamente determinada, se tiene que conocer los transformados en los elementos de una base. Pero si hay condiciones extras, o sea, que hay más condiciones que las de una base, entonces estaríamos en este caso, y aparte de que se conozcan esos transformados, se deben cumplir las condiciones de linealidad. Número 2. Para que no exista la transformación lineal, ¿qué es lo que debe pasar? Que al menos una condición de linealidad no se debe cumplir. Eso es lo que tiene que pasar para que no exista una transformación lineal que satisfaga las condiciones que te dan. Y número 3, para que existan infinitas transformaciones lineales que satisfagan las condiciones que nos da el ejercicio, bueno, lo que debe ocurrir es que se conozcan los transformados en un subconjunto linealmente independiente y además que se cumplan todas las condiciones de linealidad, si es que hay todas las condiciones extras de linealidad. Así que esos son los tres casos que puedes tener. Y bueno, aquí está algo todavía más desarrollado. Bueno, yo voy a dejar este video hasta acá para no hacerlo tan largo. Y en la parte 2 de este video vamos a resolver varios ejercicios. Muy bien, nos vemos en un próximo video.